buenas a todos, bienvenidos una vez más a la X marca el lugar. Sé que he estado un poco ausente este verano, pero bueno, ha sido un poco complicadito cerrar entrevistas con todo el mundo de vacaciones. Espero que las vuestras hayan sido maravillosas, que hayáis aprovechado además para poneros al día con el podcast, porque con la vuelta al cole la idea es hacer un montón de entrevistas más. Tengo ya varias ahí en proceso y bueno, espero que os gusten. Para esta primera entrevista post verano tengo a Bael Ginés. Es luthier murciano de Los Alcázares y bueno, recibió el premio al emprendimiento artesano de los premios regionales de artesanía en 2022 y además el año pasado quedó quinto en los premios nacionales de artesanía. Bael Ginés, además de luthier, que muy pronto vais a saber lo que es divulgador. Tiene un podcast que se llama La Cabaña del Luthier, donde podréis escuchar la segunda parte de esta entrevista. Vamos a ver qué tal va el formato y espero que os guste mucho. Así que nada, aquí tenemos a Ginés con nosotros. Muy buenas, Ginés. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano? Nada, el verano muy bien, deseando que acabe ya esta estación, sobre todo por el tema del calor, porque no me gusta mucho y luego a la hora de trabajar tampoco es muy bueno el calor. ¿En qué influye el calor en tu trabajo? Bueno, pues sobre todo también en el sitio en el que estoy ahora mismo en general el calor influye mucho, sobre todo a la hora de cuando estamos encolando, por ejemplo, alguna pieza de madera, las colas secan mucho más rápido, luego a la hora de barnizar también hay que tener mucho cuidado porque, bueno, el calor, si no se respeta los tiempos y ya el calor y la humedad es un combo también que le afecta mucho a los instrumentos. De hecho, también las típicas reparaciones veraniegas que con el calor al final y la humedad siempre se dejan los instrumentos dentro de los coches. eh, bueno, que se despegan sobre todo la parte del puente, también si deja las cuerdas puestas y no han estado tocando este verano, pues ahora llega septiembre y me encuentro esa clase de reparaciones. Bueno, por lo que ha podido intuir el espectador más, bueno, el espectador no, el oyente más avispado, Ginés, bueno, el trabajo de Ginés, que lo hemos escogido porque es muy peculiar, tiene que ver con los instrumentos y la reparación de ellos. ¿Qué es exactamente un luthier? Un luthier, si nos vamos realmente a dónde viene el origen de la palabra luthier, del término luthier, viene de Francia, de las personas que se dedicaban a construir laúdes, que denominaban lutes. Entonces, a esas personas que construían los laúdes se les llamaban luthier. A día de hoy, ese término realmente ya no es solo a las personas que construyen laudes, sino que se aplica también a las personas que construyen y reparan toda clase de instrumentos musicales, ya sean de cuerda, de viento, de percusión. Todos ellos se denominan luthiers, tanto que construyen como que reparan. ¿Y tú estás especializado en la construcción de algún tipo de instrumento? Sí, mi especialidad es la construcción, en este caso, de guitarras. Es lo que me estoy especializando últimamente, aunque también he hecho otra clase de instrumentos, como pueden ser violines, como puede ser también dentro del folclore el guitarro murciano, laúdes también, por ejemplo, buzukis. He hecho varias clases de instrumentos, aunque mi especialidad son las guitarras, tanto clásicas como flamencas. Y bueno, Ginés, yo ya lo sé, ya contaré por qué más adelante. Pero para que la gente lo sepa, ¿dónde has aprendido este oficio? Porque realmente es un oficio, es un arte totalmente gremial. Sí, como bien dices, es un arte muy gremial. De hecho, no existe ningún estudio oficial, por lo menos aquí en España, que te den, yo que sé, como si fuera un certificado, como si fuera una FP, ¿no? Pues no existe para este trabajo. En este caso, eh, hay que buscarse las mañas. A día de hoy es un poco más sencillo, ¿no? Encontrar quien te pueda enseñar este trabajo, porque hay muchos luthier, de los cuales me incluyo, porque yo también he dado cursos y clases, y es más fácil acceder a aprender esta profesión. Pero cuando yo estaba empezando, hace ya unos cuantos años, no había mucha gente que me pudiera enseñar. De hecho, me tuve que buscar un poco las mañas y he aprendido con varios maestros en diferentes sitios de aquí de España. Uno de mis primeros maestros fue Jesús Rolit,
con el que después repetí, hice varios cursos. Con él aprendí el tema de la construcción de instrumentos, sobre todo antiguos o de origen medieval. También hice un curso de construcción de violín en la Escuela de Lutería Malagueña Chacón, con Chacón, que es una persona maravillosa. Luego también encertado de arcos con Sergi Martí en Valencia. Bueno, barnizado histórico con José Catoira en el taller también de Jesús Rolit. Y finalmente con Ginés Marín aquí en la región de Murcia, en su cina, construcción de guitarras clásicas y flamencas. Madre mía, tremenda trayectoria. Entiendo que con todos ellos, por lo que nos has contado, has aprendido unas técnicas u otras, pero eso fue ya cuando decidiste que querías dedicarte a la lutería, pero ¿cómo fue, cómo llegaste a este mundo? Porque, no sé si alguien se despierta un día y dice, quiero ser luthier. Pues no, la verdad es que fue algo, no sé, surgió, ¿no? El mundo me puso aquí y me llamó la atención. De hecho, bueno, cuando era pequeño siempre me había llamado la atención la música y sobre todo lo que más me gustaba era el hecho de crear cosas. Era, vamos, desde muy pequeño siempre me gustaba juntar palos, piedras Ah. y cualquier otra cosa porque me encantaba crear, hacer cosas con mis manos. Y bueno, conforme fui creciendo ya de adolescente y demás, sí que me interesé mucho por la música, empecé a dar clases de diferentes instrumentos y luego cuando llegó el momento de ir a la universidad, decidí ir a Granada a estudiar musicología y allí fue cuando descubrí la profesión de luthier. De hecho, fue un día en el que estaba dando un paseo por allí por Granada, cuando al pasar por una calle vi una tienda, ¿no? Y en esa tienda, que era un taller, entré y de repente como que me embriagó ese olor tan característico que tienen los talleres de lutería. Estaba el típico señor mayor con las gafas apoyadas aquí en la punta de la nariz, lleno de polvo, creando una guitarra. Y simplemente entrar ahí, dije, vamos, para mí fue algo mágico, ¿no? A partir de ahí dije que yo quería dedicarme a eso. ¿Y entonces qué hiciste a continuación? Bueno, a partir de ahí fue entonces la búsqueda de maestros, ¿no? De luthiers que me pudieran enseñar a construir guitarras, vamos, o bueno, a construir cualquier instrumento. Ujú. Se podría decir que tuviste una especie de epifanía, no sé, una especie de, no sé, un encuentro casi místico, por decirlo Sí, así. sí, fue algo completamente así. De hecho, Eh, a mí me pasa también a veces que va la gente, entra ya al taller y no sé, se quedan como asombrados, ¿no? Como si hubiera una especie de magia, ¿no? Sobre todo el olor ese a madera o a pegamento, cuando estás haciendo algún trabajo muy concreto que tiene ese olor tan característico, pues no sé, tiene esa especie de magia, ¿no? De cómo podemos transformar un tronco, un montón de trozos de madera, en algo que al final hace arte, hace música. Eso es mágico. Quizás también tiene que ver con ese impacto que causa en la gente el hecho de que entrar a tu taller es como viajar en el tiempo, sobre todo en esta era de la modernidad donde todo se produce en serie, en una fábrica, que realmente ni siquiera vemos cómo se producen las cosas porque llegamos al sitio y están hechas. Pero claro, llegar allí a un sitio donde se trabaja con las manos, como tú dices, con ese olor tan característico, al final resulta mágico y no sé, quizás como una especie de viaje al pasado. Sí, es una especie de volver, no al pasado, sino ahora estamos acostumbrados a vivir en un mundo de la inmediatez, de tener todo ya. Y, y trabajar con un luthier, encargar algo a un luthier o simplemente estar allí en el taller, te das cuenta de que no. O sea, es algo que se sigue haciendo, que se sigue viviendo poco a poco, que hay que tener paciencia, sobre todo muchísima paciencia. Y es eso. O sea, no es la inmediatez, es todo lo contrario. Es la espera, el cariño, la dedicación, la pasión, sobre todo también, lo que es mi trabajo.
¿Y cómo encaja ese tipo de trabajo en la época en la que vivimos hoy día? ¿Tienes muchos clientes? A la gente, por imagino que hay un tiempo de espera para recoger un instrumento una vez que se encarga. ¿Les cuesta mucho esperar? ¿Se impacientan? ¿Todos lo aceptan? ¿No? Por lo general, bueno, tengo varias clases de clientes, pero por lo general el que me encarga una guitarra ya sabe cuando va a encargármela que va a tardar varios meses en poder recibir su instrumento en este caso. Y la gente no, o sea, obviamente todos quieren tenerlo lo antes posible, ¿no? Porque le entra como el gusanillo de una cosa que es suya, que de hecho cuando me encargan un instrumento, todos mis clientes se implican muchísimo, sobre todo en el diseño del instrumento. Entonces lo sienten también como completamente suyos, el instrumento que estamos creando, que al fin y al cabo no lo creo yo solo, sino que lo creo junto al cliente. Estamos creándolo y diseñándolo los dos. Entonces, esperan. No tienen prisa. Sobre todo lo más importante para ellos es que quede el instrumento perfecto, que quede bien y además esa espera, no sé, me parece que es también importante a la hora de valorar también después lo que recibes, ¿no? También genera mucha expectativa, ¿no? Supongo. Porque si tienes que esperar varios meses, al final es como lo que se dice hoy día, ¿no? El hype, ¿no? Esa emoción de lo quiero. Pero bueno, está bien que la gente sepa esperar y valorarlo. Y bueno, Ginés, al principio habías dicho que has fabricado todo tipo de instrumentos, pero ahora estás más especializado en guitarras. ¿A qué se debe ese cambio? Porque bueno, yo sé que antes tú empezaste haciendo un poco de todo, tuviste una época también que te enfocaste mucho en lo que es la recuperación del guitarro murciano, que ahora hablaremos un poco más adelante de él. Pero ¿por qué te has terminado especializando en guitarras? Es como una especie de vuelta al principio, ¿no? Porque fue un poco con lo que empezaste. Sí y no. Eh, Ahora podemos volver un poco al dicho ese, ¿no? Que es el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Ujú. Básicamente, si haces toda clase de instrumentos, vamos, si haces muchas cosas, no vas a llegar a ser realmente bueno, increíble, excepcional en una cosa. Y dado que cada vez me apasiona más el mundo de la guitarra y sobre todo el de la personalización y exclusividad, y en las guitarras es un instrumento que me da margen para dar rienda suelta a esa creatividad, ¿no? Siempre y cuando también, obviamente, el cliente me lo acepte, ¿no? Pero siempre que me acepta esa creatividad, eh, por eso me he especializado ahí, porque es un sitio en el que me siento cómodo, en el que siento que cada vez que hago un instrumento voy poco a poco mejorando, voy creciendo y al final me siento completamente cómodo. Bueno, entonces podríamos decir que lo que te ha motivado a especializarte más en la guitarra principalmente ha sido esas ganas, ¿no? Y ese margen a la creatividad que otros instrumentos no te dan, porque bueno, antes de volver plenamente al mundo de lo que es la guitarra, estuviste muy enfocado en el guitarro murciano. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, hubo una época en la que sí que me centré mucho tanto en la investigación como el estudio de el guitarro murciano. De hecho, estuvimos varios luthiers, entre ellos, bueno, Pascual Ayala y yo fuimos los principales, los que estuvimos investigando el tema de el guitarro. Es un instrumento típico de aquí, de la región de Murcia, que prácticamente estaba casi desaparecido y apenas había dentro de las cuadrillas y las rondallas. Investigando también un poco cada uno en su zona, eh, pues nos dimos cuenta que este instrumento tenía que volver a vivir, más que nada para recuperar el patrimonio histórico y musical de la región de Murcia y que volviera a sonar a lo que eran antiguamente ese sonido tan característico de las cuadrillas y las rondallas. Hay muchas clases de instrumentos, pero en este caso
El guitarro tiene varias versiones, ¿no? Estaría como la versión más pequeñita de todas, que sería como si fuera un ukelele soprano, el cual se llama tremolo. Ujú. Luego va otra versión un poquito más para arriba, que sería el guitarro. Tendríamos el guitarro tenor, más grande. Pasaría a la guitarra y finalmente la guitarra mayor. Digamos que así tenemos todas las voces completas dentro de una cuadrilla. Ujú. Para el que no lo sepa, ¿no? Una cuadrilla es una agrupación musical popular, de la música popular, que, bueno, se podría decir que han aprendido las canciones de generación en generación y las siguen, ¿cómo decirlo? Preservando del paso del tiempo y más en esta época en la que, como hemos comentado antes, es todo tan efímero. Porque aunque no lo parezca, yo he de admitir que me sorprendió porque de la zona que soy yo, de la región de Murcia, San Javier, pegado a la costa, no hay mucho movimiento de esto, pero hay otras zonas en la región de Murcia donde sí hay mucha actividad y mucha gente joven que sigue preservando este legado, ¿no? Sí, la verdad es que sorprende un poco, ¿no? Porque siempre te crees, ¿no? Que esta clase de folclore tradicional es cosa de los señores mayores ya y que Ujú. no hay, pero luego, sin embargo, vas a algún encuentro de cuadrillas y te sorprende porque sí que hay también gente joven, ¿no? Que están recuperando, que están sacando todo este patrimonio cultural y que siguen revitalizando el folclore de la región de Murcia. De hecho, hay un encuentro de cuadrillas que nosotros fuimos una vez, bueno, spoiler, Ginés y yo somos pareja, para el que no lo sepa, el encuentro de cuadrillas de Barranda, que es súper famoso, además, no sé si tiene, ¿cómo se dice esto? Tiene la denominación de Patrimonio de la Humanidad o algo así, o de, no sé, pero que es muy importante y va muchísima gente, es una locura. Vas y como dice Ginés, no solo ves a los típicos señores mayores que uno se puede imaginar, sino un montón de niños tocando, cantando, bailando y la verdad es que es una experiencia muy chula que, bueno, desde aquí aprovecho y lo recomiendo si a alguien le interesa este mundo. Bueno, además, en este periodo tuyo de recuperación del guitarro murciano, tuviste una experiencia muy chula que a mí me gusta mucho recordar, y es que fuiste, ahora me corriges el nombre del museo porque no me acuerdo ahora mismo, fuiste al Museo de la Música de Barcelona o de Cataluña y estudiaste allí los planos de un guitarro, que ahora dices el constructor porque tampoco me acuerdo del nombre, muy famoso, y fue una experiencia muy chula, ¿verdad? Cuéntanos un poco más. Sí, la verdad es que fue muy interesante ese proyecto, ese estudio. Fuimos junto con la cuadrilla de Torragüera a Barcelona a estudiar una guitarra. No era un guitarro, era una guitarra de estilo barroco del siglo XVIII, construida por José Calvo Alcañiz. De hecho, las reproducciones que he estado estudiando, sobre todo me he centrado en esa familia, en la de Alcañiz, tanto el padre como hijo, como luego los diferentes descendientes. Y la verdad es que fue muy interesante. Es uno de los instrumentos mm, más bonitos que he visto de esta familia. Eso es bastante curioso porque si seguimos estudiándolo, podemos ver que en esta familia, al principio, el primero de todos, que es el que hice el estudio, de hecho en la etiqueta pone en Murcia 1711, si no recuerdo mal. Madre mía, qué montón de tiempo. Es un instrumento precioso, ahora hablo un poco más de ello, pero en general, la familia podemos ir viendo, si vamos estudiando todos los instrumentos, que desde los primeros, que puede ser este instrumento, hasta los últimos que nos han llegado, ha ido como haciéndose cada vez, digamos que primero trabajaban para clases o para un público mucho más selecto, con mucho más poder adquisitivo, y luego fue haciéndose cada vez mucho más simple, más económicos, y así llegaron a un público, digamos que mucho más popular y a poder usarse dentro del folclore y la música popular, vamos. Ujú. Luego, este instrumento que vi, por ejemplo, en Barcelona, en el museo, la verdad es que ir a un museo y tener
el poder, ¿no? De estar allí enfrente del instrumento, tocarlo con tus manos, verlo con tus manos y estudiarlo, ver cómo lo hizo ese constructor, es una pasada. Es como em, desnudar el alma del constructor. Que, no sé, ves el cariño que se le ha puesto, los materiales que ha usado. eh, Vamos, el instrumento precioso con un montón de incrustaciones. De hecho, lleva hasta los trastes de madreperla. Llevaba nácar, llevaba ébano. Muy, muy, muy decorado el instrumento. La verdad es que a mí me parece una preciosidad, la verdad. Y algún momento, si tengo tiempo o si me lo permiten los clientes o algo de eso, en algún momento me gustaría hacer una reproducción de ese instrumento. La verdad es que, bueno, yo tuve la oportunidad de ayudar a mi hermana, que es arqueóloga, en la catalogación de un museo y la verdad es que estar en el otro lado del museo y poder tocar y ver las cosas, por supuesto tocar con cuidado, poder ver las cosas de cerca es increíble. Me imagino tu experiencia, que además era algo que te apasiona, tuvo que ser muy, muy chulo. Bueno, como has dicho, ojalá te den la oportunidad de reproducir este instrumento porque, bueno, aparte de construir cosas de cero que nacen de tu imaginación, siempre te ha gustado mucho lo que es reconstruir y recuperar esa parte de, bueno, de la cultura de la humanidad. Sí, sí, pero sobre todo también es por el hecho ese de intentar reproducir lo que hizo el constructor, lo que quería representar ese constructor, ¿no? Me parece un trabajo, digamos que mental, ¿no? Y también de amor, por así decirlo, que me parece, la verdad es que muy, muy interesante, muy chulo, la verdad. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más de los guitarros, que bueno, por cierto, si a alguien le interesa, voy a hacer un poco de spam. Yo escribí un reportaje para La Verdad de Murcia en el que, bueno, entrevisté a Ginés y a otras personas relacionadas con este mundo, que si queréis conocer un poco más, pues podéis buscarlo por internet, pero no sé si quieres comentar algo más antes de pasar a otra cosa. No, más o menos del guitarro está ya visto. Bueno, ya he dicho que me especialicé en la familia Alcañiz y, y después sus descendientes, Ordax. Así que hago reproducciones o he hecho reproducciones de casi la mayoría de instrumentos que hemos encontrado de esa familia. Ujú. Bueno, en los últimos meses, como has dicho, te has especializado en guitarras, has hecho algunas guitarras que son increíbles. Paloma, la Golden Whale, Freya se llamaba la otra, ahora estás trabajando en una nueva. Háblanos un poquito de, no sé, de esos encargos como en los que, como tú mismo dices, el cliente, el usuario, al final te ha dejado dar rienda suelta a tu imaginación. Vale, voy a contarte cuál es el proceso de que un cliente me llega a mí. Tiene normalmente una idea en mente, hay gente que tiene una idea y otros que no tienen tanta. Por lo general, sí que vienen con alguna idea ya de me gusta este sonido, me gusta este otro, o me gustaría que llevara, por ejemplo, estas incrustaciones, estos colores. La mayoría de ellos partimos de eso, de una pequeña idea y luego vamos trabajando. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las rosetas. Pues me gustaría que la roseta, por ejemplo, esta última que estoy haciendo ahora, eh, por ejemplo, en la roseta, ahora estoy haciendo una roseta, en este caso, que guarda relación con el mundo más espiritual y, por ejemplo, su diseño está hecho con, como si fueran trigo y uvas, representando a el pan y el vino. El cliente en este caso me lo pidió, yo hago el diseño de la roseta, se lo voy mandando por correo y entonces él mismo va contestándome, oye, me gustaría cambiar esto aquí, poner esto así, elige todos los colores, elige todas las formas y a partir de ahí vamos construyendo también el proceso. En esta guitarra, por ejemplo, es más simple, lo más complicado sería el tema de la roseta, pero por ejemplo, en la guitarra, una guitarra que hice anteriormente, que es Paloma, esa es la guitarra más elaborada que he hecho sin duda.
lleva muchísimo diseño. De hecho, nos tiramos varios meses solo diseñando y cambiando todo, modificando absolutamente todo. Creo que hice de la Rosetta 19 versiones diferentes, Madre mía. muchas, pero bueno, tanto la roseta como la pala, el diapasón, el puente, el fondo, la parte de detrás de la guitarra, todo llevaba incrustaciones, todo llevaba formas, colores. La verdad es que fue una guitarra muy, muy elaborada, la verdad. Es una preciosidad. Si cualquiera quiere verla, puede buscar en las redes sociales de Ginés, Baile de Ginés, y verá fotos, vídeos donde además pues, la persona que se lo encargó cuenta también cómo ha sido el proceso, que además es muy emotivo. Es una guitarra preciosa y la verdad es que es súper bonita. Y como dices, indudablemente es yo creo que es la más elaborada que has hecho hasta el momento, porque claro, el cliente también te dio todo ese margen para poder mm, dar rienda suelta a tu creatividad y a tu talento. En los últimos meses también has hecho, esto lo comentamos ya que una de las personas a la que entrevistamos fue a Laia San José, especialista en vikingos, fue una guitarra que se llama Freya y la roseta tenía runas. También esa guitarra es súper chula. Sí, la verdad es que esa guitarra, bueno, cuando estuve hablando también con el cliente, me comentaba que quería hacer algo especial, que quería algo único y hablando un poco, no sé, de repente dijo que le encantaba el mundo vikingo, el mundo nórdico y que, ¿por qué no podíamos hacer una guitarra con el nombre de Freya? Estuvimos también buscando porque al principio queríamos hacer una roseta como si fuera el árbol de la vida, pero era bastante complejo el diseño y no terminaba de quedar del todo bien en la parte de la roseta. Así que al final hicimos la roseta con todas las runas, la parte de abajo con el nombre de Freya y luego unos adornos a los laterales con vamos, con simbología nórdica. La verdad es que quedó muy bien esa guitarra. Era una guitarra tirando un poquito más para flamenca, pero quedó, la verdad es que muy, muy chula, la verdad. Bueno, otra de las que has hecho este año, que bueno, a mí me encanta, estoy enamoradísima de esa guitarra, es la Golden Whale, que para el que no sepa inglés es ballena dorada. Y bueno, se llama así precisamente porque tiene una incrustación de una ballena súper, súper chula. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Esa idea se me ocurrió porque, bueno, estuve probando unas maderas nuevas de un proveedor de maderas que me las dejó para hacer una prueba. Y como esa guitarra no estaba encargada para nadie, ahí sí que di rienda suelta completamente a mi imaginación y decidí hacer una guitarra inspirada en las ballenas. De hecho, se llama Golden Whale, o sea, con una ballena dorada en la roseta. La verdad es que una pasada. De hecho, me costó bastante conseguir ese efecto porque si nos ponemos a mirar la ballena, hace una especie de efecto 3D, como si fuera holográfico. Me costó bastante conseguir el material, ¿no? Y conseguir ese efecto mezclando con diferentes tipos de resinas, haciendo muchas pruebas, pero al final conseguí hacerlo. La roseta está fuera de lo común, no es la típica redonda, sino que ya se sale fuera. Y también era como una especie de prueba, porque la guitarra que venía después era la de Paloma. Entonces había ciertas cosas que podía permitirme, como no era para nadie, de hecho la tengo disponible para la venta. De hecho también experimenté el tema de los perfiles y le puse también una especie como si fuera de ópalo, vidrio molido por dentro de los perfiles y en la roseta que quedaba muy chulo. Lo puse de color azul, representando como si fuera el océano. Luego en la parte de detrás de la guitarra, como si la ballena estuviera sumergiéndose, hice la cola como si se estuviera metiendo dentro del propio océano. ¿Y qué nos podía faltar dentro de una guitarra en la que tenemos una ballena
que por delante está el dibujo completo en la roseta y por detrás se está metiendo dentro del océano, dentro de ese lugar oscuro. Pues un faro. Hice también dentro del diapasón una incrustación de un faro que la verdad es que quedó muy, muy chulo, la verdad. De hecho, el diapasón es un poco fuera de lo común porque normalmente utilizamos madera de ébano, que es de color negro, para los diapasones. Pero en este caso, ya os dije, como estaba experimentando, utilicé un diapasón que era de amaranto o parpelfet. Es una madera de color lila y con esa madera, bueno, tenía una parte que es blanca que tiene albura. Esa parte de color blanca la puse como si estuviera haciendo, digamos que la playa, y por la parte justo de arriba es donde está puesto ese faro tan llamativo. ¿Qué es la albura? Vale, nosotros cuando tenemos un tronco o cuando cortamos un tronco, sobre todo en las maderas que tienen un color oscuro por la parte de dentro, podemos ver que hay diferentes partes dentro de un tronco. Si nos vamos a la parte más de afuera, tenemos la corteza, que es lo que vemos a simple vista. Luego va una parte que normalmente suele ser de color blanco o de color mucho más claro, que sería la albura. Y luego la parte de dentro del tronco, que es la más oscura, que sería el duramen. Entonces, muchas veces podéis ver que hay guitarras que tanto en la parte como del fondo, o en diapasones, o en diferentes sitios, tienen como unas líneas de color más blanco, de color de madera más clara, pero es completamente natural. Es el corte que se hace de la madera y se ve esa parte de la albura y el duramen. Ujú, muy interesante. Si queréis ver ese corte, también podéis buscarlo en su Instagram y ver la guitarra, es que es tan bonita, me encanta. Una de las últimas cosas que has hecho también, que también rompe, porque una de las, bueno, podemos decir que una de tus características como luthier no es que aunas la tradición también con la modernidad y la tecnología. Fue una guitarra verde a ver si me sale la palabra, para un patinador profesional, un skater profesional, que incluía parte de su tabla de skate. Sí, la verdad es que ese fue un proyecto también muy interesante. De hecho, cuando llegó el cliente a mí, me dijo que ya había ido a otros luthiers, ¿no? A proponerle esta clase de proyecto y que, claro, mm, todos le habían dicho que no porque no sabían cómo unir, ¿no? Todo lo que estaba, todo lo que proponía. Y bueno, cuando me lo dijo, me dijo que, bueno, al final lo que él quería era una guitarra flamenca hecha con partes de tablas de skate. Claro, ese proyecto hay que darle muchas vueltas en la cabeza para poder sacarlo adelante, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos buscando que sea una guitarra hecha con tablas, ¿no? Que simplemente que tú la veas y digas, vale, está hecha con eso. Sino que vamos buscando que esté hecha con eso, pero que además suene bien. Y eso es bastante complicado. ¿Y cómo conseguiste juntar las piezas? Porque como bueno, estará descubriendo la gente que no lo sepa, esto de luthier tiene mucho de artista, de inventor y al final un poco como acabas de decir, ¿no? De experto en rompecabezas, porque al final, aunque parte de la guitarra sale de un tronco, como bien ha dicho Ginés, las guitarras llevan distintos tipos de madera y todo eso hay que juntarlo en un todo. ¿Cómo conseguiste que saliese adelante esta guitarra tan peculiar? Bueno, pues buscando también un poco a ver cómo podíamos hacerlo para que llevara eh, madera de la tabla de escape y que además suene bien el instrumento, lo primero de todo que se ocurrió, bueno, me trajo una tabla antigua que tenía él, que había usado, y esa tabla la utilicé para hacer una incrustación detrás del mástil en el que se ve el perfil de la tabla del skate. Ujú. Pero claro, si hacíamos todo el mástil completo de esa madera, iba a ser muy pesado, con lo cual solo decidimos meter una tira por ahí. Y luego me estuvo diciendo que
como en muchas ocasiones le hacen las tablas a medida, él trabaja con una empresa bueno, que le hacen tablas y él vende de esa clase de tablas también, pues me dio la oportunidad, ¿no? O me dio la posibilidad de pedir directamente las chapas que ellos utilizan para hacer las tablas del skate y que me las trajeran a mí en bruto. Ujú. Entonces, cuando me llegaron a mí, bueno, cuando me trajo esta clase de tablas, me trajo dos colores, me trajo color verde y color lila. De hecho, en la parte verde, en la pala sí que tengo los dos colores metidos, pero decidimos hacerlo de color verde. Claro, estas tablas son de arce tintado, con lo cual la madera es correcta, ¿no? Es arce, se puede utilizar perfectamente, pero había un inconveniente ¿Cuál? y es que el arce, sobre todo el corte en esa madera, no es el correcto, porque también es muy importante que nosotros cuando cortamos la madera para una guitarra, tiene que tener un corte muy específico. Entonces, problema, no está el corte correcto, la tabla es demasiado delicada, se mueve demasiado, hay que hacer algo. La solución a eso fue hacer un laminado. Laminé tanto el fondo como los aros, poniendo en su interior nogal y así ganar, sobre todo, rigidez en la estructura para que no se fuera a ningún sitio y demás. Además, el nogal junto con el arce da muy buena sonoridad. Entonces decidimos poner, digamos que las chapas verdes con el nogal y luego la parte de arriba, como estaban buscando una guitarra flamenca, una muy buena tapa de abeto, en este caso. Ujú. Luego también hice varias incrustaciones, por ejemplo, en la roseta utilicé diferentes tipos de resinas con diferentes colores, simulando también el perfil de una tabla de skate y luego en la pala, por la parte de delante, una silueta de un skater, bueno, en este caso, una silueta de una foto que le echaron a él cuando estaba saltando en Qué su tabla guay. de skate. Así que es una guitarra, vamos, completamente única. Ujú. ¿Y se puede saber en qué estás trabajando? O no sé qué planes, o qué planes, sí, en qué estás trabajando, qué proyectos tienes ahora para la vuelta al cole, como hemos dicho al principio. Bueno, ahora mismo estoy haciendo la guitarra esta que os comentaba antes, la de la roseta de uvas y trigo. Ya me falta poco. También tengo otra que tengo ahí a medio. En este caso tampoco es para nadie, pero como en octubre quiero ir a Madrid a una feria a exponer, entonces también tengo que tener un poco de material para que la gente lo vea, lo pruebe, porque si no, no me da tiempo. Así que los clientes tienen que esperarse un poquito porque tengo que hacer también estas guitarras. Esta que estoy haciendo, en este caso el encargo que estoy haciendo ahora mismo, la de las uvas y el trigo, estoy utilizando madera de cedro para la tapa y macaucauba para fondos y aros. También, buscando un poco el simbolismo, he utilizado madera de olivo para poner tanto en la pala como unas incrustaciones en el fondo y en la culata. Ujú. Luego, la otra guitarra que también estoy preparando es una guitarra de madera de bubinga con una incrustación de raíz de nogal. Esa guitarra se llama, le he puesto el nombre Ninildu y lo más llamativo sobre todo de esa guitarra es el color verde, las líneas verdes y lilas que lleva esa guitarra. También, como he dicho antes, esta guitarra no se ve a nadie, pues me atrevo a hacer cosas, digamos que más arriesgadas. Y he decidido, en vez de poner un diapasón de ébano, he puesto un diapasón de cocobolo, ¿no? Es también bastante llamativo, la verdad. ¿Y por qué señalas? Bueno, porque claro, Ginés está acostumbrado a hablar en su podcast de la cabaña de Luthier para luthieres y entendidos, pero nosotros no sabemos qué tiene de especial que el mástil, has dicho el mástil creo, o el de paso no me acuerdo, que no sea de ébano, sino de cocobolo. Bueno, en este caso, generalmente se utiliza el ébano por dos motivos.
El primer motivo es porque es duro, realmente por la resistencia que otorga esa madera. Es un sitio que se está tocando vamos, constantemente, es donde van los trastes, donde estás apoyando los dedos constantemente y es una madera dura y que aguanta muy bien y es muy resistente. Y el segundo motivo, básicamente, es porque la suciedad no se ve. Como es negro, no se ve. Ah, bueno, eso es importante. De hecho, en diapasones de guitarras eléctricas, que se utiliza, por ejemplo, el arce, la suciedad se ve mucho y vamos, hay que hacer la limpieza, digamos que mucho más, ¿no? O- Porque eso es otra cosa. La gente, es verdad, que limpia más bien poco sus instrumentos. Vamos, que es un poco cochinilla. Sí, hay instrumentos que me han traído para reparar que yo creo que no habían limpiado en la vida. Y de hecho, si se ponen a buscar por ahí en mi Instagram, podrán ver que hay algún vídeo que parece que estoy como quitando una clase de mantequilla negra y eso es, vamos, suciedad en los diapasones, pero mucha, mucha. Es como las gafas, hay que limpiarlas de vez en cuando. Sí, sí. Este podríamos decir que es la cara B, ¿no? Del oficio del luthier, porque lo bonito es crear, pero claro, las reparaciones no serán tampoco siempre sencillas. No, y bueno, digamos que puedo clasificarlo en dos tipos diferentes, ¿no? Digamos que las reparaciones más comunes o más rápidas que te puedan llegar, ¿no? Sobre todo de instrumentos más modernos, como puede ser, por ejemplo, una pala partida, cambiar las cuerdas, hacer ajustes de los diferentes huesos, cosas así, a quitar un arañazo, un golpe, y luego las restauraciones de instrumentos antiguos, es decir, sobre todo de guitarras o laudes antiguos que ya tienes que despegar el fondo, ver cómo estaba hecha por dentro. Eso sí que es mucho más apasionante, sobre todo porque puedes aprender de ese constructor, ¿no? Cómo hacía, qué materiales utilizaba. Luego, a la hora de reparar esos instrumentos, también es muy importante hacerlo con los pegamentos, ¿no? Con los materiales con los que lo hacían ellos en aquel momento y la verdad es que es algo muy interesante y también apasionante, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Valdeginés Giner Martínez. Para escuchar el resto, simplemente tenéis que ir a la barra de buscador de cualquiera de vuestras apps, plataformas, como queréis llamarlo, de confianza para escuchar podcast, y escribir La cabaña del Luthier. Luthier es Luthier, y ahí podréis encontrar y escuchar la segunda parte de la entrevista. Además, como sabéis, podéis dejar todos los comentarios, quejas, sugerencias, recomendaciones que queráis, tanto en cualquiera de las plataformas que permiten comentarios como en las redes sociales, que eso creo que es una cosa que no había comentado hasta ahora. Podéis seguirme tanto en Facebook como en Instagram como en X. En LinkedIn también podéis encontrarme. Y bueno, para encontrarme a mí, bueno, al podcast simplemente hay que poner la X marca el lugar. Eso sí, fijaros muy bien en el icono, porque es un nombre que pues tienen cogido varias cuentas. Y nada, simplemente eso. Espero que os haya gustado esta primera parte y os guste aún más la segunda.